Nosotros nos hemos sentido un poco intimidados en sancionar quejosos temerarios porque resulta completamente contradictorio el hecho de que promovamos las quejas para entender y atacar la corrupción, pero al mismo tiempo sancionemos gente. Ahora, piensen ustedes en el titular en términos de un escándalo de presenté la queja y el que salgo sancionado soy yo, pero los corruptos siguen en el acto colutorio. Entonces es un tema difícil. Tenemos que empezar a fortalecer eso y hacerle cierto grado de publicidad. Y evidentemente ahí está el artículo 210, todo el tiempo, recuerdan el mismo parágrafo segundo del 150, siempre ha estado ahí. Tenemos que empezar a tener estrategias frente a eso y darles publicidad. Gente que se empieza a quejar por absolutamente todo. Hemos hablado con veedores ciudadanos que nos dicen, pero es que a mí la gente me presiona para presentar las quejas, y son quejas en abstracto. En tal parte se están robando la contratación y no sé qué. Yo no dice, ¿y dónde está la prueba? Pero es que usted es el que busca la prueba. Pero digan, ¿por dónde comienzo a hacer la investigación si ni siquiera usted me entrega un elemento mínimo, una aptitud probatoria para que la queja sea legítima? Ese segundo punto. El primer punto, funcionamiento de facultades de policía judicial. Segundo punto, un entendimiento o una nueva redacción de un incidente de carácter procesal frente a la aplicación de una sanción a los quejosos temerarios, ¿de acuerdo? Para cobro ejecutivo, etcétera, etcétera. Pero eso va a generar también ciertos inconvenientes. Por lo demás, nosotros no vemos en estos incidentes, en este planteamiento, estos dos elementos de reforma sobre el cual nos ya están dando, que sea necesario algo más. Sigamos con un tercer punto en el régimen de los abogados. Evidentemente, hablar del régimen disciplinario de los abogados en un escenario como este supone hablar de algo que no es particularmente dominado por todo el auditorio. Pero hay un régimen deontológico del ejercicio de la profesión de abogado. Está en la ley 1123 del 2007. La mayoría de las sanciones disciplinarias que se dan contra abogados en Colombia se dan por dos causas. Una cosa que se llama indiligencia común, y otra que se llama no devolver a quien corresponda los dineros entregados con ocasión de la gestión. Están en el 37.1 la primera y la otra en el 35.4. ¿Qué nos pasa? Que los quejosos en los procesos de los abogados se quejan contra el abogado para que les devuelvan la plata. Entonces, ¿cuál es el punto? Hacer un sondeo a nivel de todas nuestras 25 seccionales en todo el país y plantear una reforma al estatuto de los abogados que nos permita hacer un incidente de reparación después de la presentación de la queja, ¿de acuerdo? Eso significa que a través de ese mecanismo podríamos tener una especie de postulación para ceder ante la acción disciplinaria de cara, primero, a un resarcimiento de un perjuicio, pero no necesariamente una terminación de la acción disciplinaria. Porque hay algo que nadie ha comprendido. El régimen disciplinario protege el correcto funcionamiento del Estado, pero es que el Estado tiene un compromiso de carácter ético con la sociedad. Nadie lo recuerda. Es el artículo 209 de la Constitución. La función administrativa se ejercerá sobre criterios de eficiencia, moralidad, legalidad, eficacia, transparencia. Entonces, la moralidad es el terreno donde el derecho disciplinario, para bien o mal, ejerce sus funciones. Para nosotros el resultado y lo que hemos sabido toda la vida, el tema de la antipublicidad material no es necesariamente importante, tiene que ver con la conducta de quienes acceden a la función pública y también un poco sobre la conducta privada. Ustedes deben saber que a nosotros nos obligan a publicar nuestras declaraciones de renta, por ejemplo. Alguien diría que eso es una afrenta al derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, pero no es así. Si nos sometemos a lo público, nuestro patrimonio también debe estar sometido a lo público, porque hay una regla muy simple. Las cuentas tienen que dar. Usted gana 10, gasta 10. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? A muchos nos pasa que ganamos 10 y gastamos 10 y medio, pero no es posible que usted gane 10 y gaste 20. Algo está mal en eso. Y esos patrimonios se pueden revisar y hablaremos con la DIANA, hablaremos con la UIAF, hablaremos con los colegios de sus hijos, hablaremos con sus tarjetas de crédito, miraremos a los registros bancarios de movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tendremos la posibilidad, frente a una extensión del planteamiento delictual, que también fue muy interesante, que es el cuento del testaferrato. Y es que si usted dice que hay una persona, un gran hombre que le patrocina, pues investigamos a ese gran hombre que tan generosamente le deposita a usted cierta plata cada cierto tiempo. No hay ningún problema. Pero investiguemos, averigüemos. Ese incidente de reparación
puede llegar a tener algunos problemas. Recuerden que una cosa es una buena idea en Colombia y otra cosa es lo que los colombianos hacemos con las buenas ideas. Y otra cosa es una buena idea en los Estados Unidos y lo que nosotros hacemos con esa buena idea aquí. Y es hasta dónde haremos las verificaciones o no. Porque hemos visto también que los abogados devuelven honorarios o entregan el dinero cuando la queja se presenta. Entonces ya no hay un tema de buena voluntad, sino un tema de retire la queja. Y la gente no ha entendido, nosotros sabemos perfectamente que aquí no hay desistimiento de la queja disciplinaria. Entonces, eso puede operar como una forma de una disminución sancionatoria, lo podemos redactar, pero lo que tenemos que avisorar es cuántos de esos mecanismos se van a volver promesas incumplidas. Piensen en esto. Promovemos el incidente de reparación. El incidente se tramita ante nuestro juez disciplinario. Apenas inicia la causa, llamamos al quejoso y le preguntamos si usted quiere pagar la indemnización o no. ¿Dirá que la paga o no la paga? Si la paga, lo primero que va a decir es que no tiene el dinero para devolverla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque esa acta se convierte en un título ejecutivo. ¿Me estoy haciendo entender? Y eventualmente no va a pasar nada. Y entonces el cliente tendrá que iniciar un proceso coactivo contra las personas. Tenemos que buscar un mecanismo que sea ágil en términos de uno de esos incidentes que tanto nos están reclamando frente al régimen de los abogados. Tener claro que una cosa son los honorarios y otra cosa muy distinta son los dineros recibidos para la gestión, para pago de secuestres, peritos, etcétera, etcétera. Un tercer punto sobre el que tenemos que hacer una definición, que a nuestro juicio no ha sido un vacío, pero seguimos dando vueltas con eso, es la definición de la responsabilidad en términos de la autoridad que debe disciplinar a los auxiliares de la justicia. Hemos tenido opiniones de algunas secciones de la Procuraduría donde consideran que los competentes son ellos porque son particulares que ejercen funciones públicas. Yo no discuto que sean particulares que ejercen funciones públicas, ese no es el punto. El punto es que hay dos clases de particulares que ejercen funciones públicas: funciones administrativas y funciones judiciales. Y todavía tenemos conflictos de competencia en nuestras seccionales. El Consejo de Estado sacó un concepto hace un mes de la Sala de Consulta y Servicio Civil que dice que es la Procuraduría. Porque al redactar la 2094 y derogar el artículo de la transitoriedad, nosotros habíamos derogado la 1474, habíamos derogado el artículo 71, señoría se sentó con nosotros a hablar de eso hace como 8 años, y lo hicimos. Cuando desaparece se creó el vacío, pero para nosotros no es un vacío. Si la voluntad estaba antes de que sí lo podíamos hacer, aparece una norma que dice que no y desaparece la norma que no, en principio sí lo podemos hacer. Entonces sería un elemento de diferenciación de las competencias de la Procuraduría General de la Nación en torno a todos los particulares que ejercen funciones públicas a nivel administrativo y que nos dejen a nosotros las funciones públicas que se ejercen a nivel judicial. Porque tenemos mafias de peritos como ustedes no se alcanzan a imaginar. Tenemos secuestres que venden los apartamentos en una torpeza, porque además si se le entrega mediante un acto judicial y se le da el secuestro de la administración y tiene que rendir cuentas, y el señor va y la vende, ¿con qué título la está vendiendo? De por medio tienen que haber algunos problemas. Entonces, ese punto también requiere para nosotros una definición. De otro lado, y también hay que decirlo públicamente, nos han acusado, empiezan todos a hablar de que el derecho disciplinario frente a los funcionarios de elección popular tiene que ser ejercido a través de jueces competentes en proceso penal. Entiéndase, juez competente en un proceso de naturaleza penal, pero no del derecho penal, ni del código penal, ni del procedimiento penal. Se nos ha dicho que nosotros estamos detrás de las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Eso no es cierto. Yo tengo la titularidad y la vocería de mi corporación para decirles a ustedes eso. Lejos de nosotros hacer una cosa como esa. En principio porque fuimos formados en la Procuraduría General de la Nación, y en segundo porque es que eso dice la Constitución. El doctor Bernal lo dijo, hay que modificar cualquier cantidad de artículos de la Constitución Política frente a las funciones del Ministerio Público y a las competencias de la Procuraduría General de la Nación. No, nosotros no queremos esas funciones, porque si alguien pregunta, y la respuesta sí es fácil de dar, ¿cuáles son los jueces disciplinarios en Colombia? Jueces disciplinarios, nosotros. Pero la Corte Constitucional, en torno a sentencias frente a derechos humanos, la primera, la C014 del 2004, Jaime Córdoba Treviño,
Las víctimas de derechos humanos en el proceso penal. Digo lo que dijo Ernesto hace un rato. Señores, la Procuraduría emite sentencias en sentido material. Por lo tanto, es un juez natural disciplinario. Por eso nosotros nunca nos ha molestado que se hable de jueces disciplinarios para efectos administrativos y jueces disciplinarios para efectos jurisdiccionales.